Me preocupa los esfuerzos que se realizan en el Congreso de la República Dominicana para promover ese proyecto con el que se restringiría y se limitaría las posibilidades libertarias de las opiniones ciudadanas en las redes sociales y las plataformas digitales en la República Dominicana. Yo creo que esa propuesta que hizo Nancy Rodríguez, un gran jurista de la República Dominicana, quien fue de los que articularon ese proyecto de ley, de excluir el ámbito de las redes sociales y las plataformas digitales de ese proyecto de ley, yo creo que pudiese ser una medida que permitiría viabilizar la aprobación y el apoyo, sobre todo, el apoyo por parte de la ciudadanía a ese proyecto de ley. Óigame, ayer estuvo por el Congreso, como parte de todas estas vistas públicas que se realizan en el Senado, estuvo el Colegio Dominicano de Periodistas y me sorprendió que el Colegio Dominicano de Periodistas haya expresado su apoyo al hecho de que se mantenga, ¿no?, lo que establece esa normativa en cuanto a la regulación de las redes sociales y las plataformas digitales. Yo creo que es una postura incorrecta del Colegio Dominicano de Periodistas, porque esto deberían procurar, ¿no?, que se garantice mayores libertades en esas plataformas digitales y en esas redes sociales, porque aquel que se considera afectado por la declaración de alguien o cualquier otro tipo de situación, ahí están las vías penales establecidas para procurar resarcir las afectaciones provocadas, pero yo no creo que una normativa que inclusive habría que ver si eso, en caso de ser aprobado, pudiese pasar el sedazo del Tribunal Constitucional, porque el artículo 49 de la Constitución de la República establece claramente que la libertad de expresión está garantizada sin ningún tipo de restricción ni limitación previa. Entonces, esa ley posiblemente pudiese representar algún tipo de restricción previa en cuanto al manejo y a los abordes y los comentarios y lo que la gente expresa a través de las redes sociales en la República Dominicana. Porque además, yo considero que ese Congreso debería enfocarse en otras cuestiones que resultan más importantes para la República Dominicana. No entiendo por qué la insistencia de pretender regular y limitar derechos de los de abajo, cuando hay tantas temas y agendas pendientes por regular y por enfrentar en la República Dominicana. Por ejemplo, vimos ahí cómo se reveló la información en el periódico El Día de cómo las administradoras de fondos de pensiones tuvieron el pasado mes de abril una reducción en sus ganancias comparada con el mes de abril del año pasado en más de un 70%. Hablamos de una situación muy grave que pudiese estar afectando las posibilidades de que los trabajadores dominicanos reciban al menos una pensión digna, porque muy posiblemente muchos ni siquiera podrán recibir esto. Se habla de que la pensión rondaría apenas el 15% del último salario que devenga un trabajador dominicano. Entonces, con tantas problemáticas importantes que abordar y enfrentar, que se pudiese utilizar esa fuerza congresual para impulsar proyectos importantes, para enfrentar todo esto, ¿por qué pretender insistir en movilizar esa fuerza congresual en torno a un proyecto que yo creo que inclusive representa un hecho antihistórico, ¿no?, en el sentido de que un gobierno que surgió producto de esas libertades en esas redes sociales y en esas plataformas digitales, ¿cómo es que ese gobierno ahora pretende utilizar la expresión mayoritaria de la gente que se expresó en las urnas y una mayoría congresual para ahora establecer algún tipo de regulación en esos espacios que permitieron su ascenso al poder? Entonces, yo creo que el gobierno no necesariamente hay que retirar el proyecto, pero sí excluir al menos el ámbito de las redes sociales y las plataformas digitales, como muy bien planteó Nancy Rodríguez. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento de Nancy Rodríguez. Por otro lado, vimos ahí cómo el senador de la capital, opositor Omar Fernández, rápidamente respondió ante los intentos del partido Camino Nuevo, liderado por el joven economista Glendy Morrison, quien anunció que esa organización política intentaría proclamar como candidato presidencial a Omar Fernández.
era de esperar que Omar rápidamente respondiera, a ver si esto contaba con su anuencia, con su apoyo, y publicó un comunicado en las redes sociales. Yo considero que lo más importante de ese comunicado no es lo que él intenta decir allí, sino lo que él no dice en ese comunicado. Y en ese comunicado, Omar Fernández no rechaza los esfuerzos que él pudiese estar haciendo para ser el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, pero tampoco rechaza el hecho de que pueda ser proclamado candidato por una organización política, sino que se atiene a plantear de que, bueno, la ley de partidos políticos y de régimen electoral establece plazos específicos para que esta etapa, ¿no?, de los procesos al interno de las organizaciones políticas pueda aperturarse y pueda desarrollarse todo esto. Yo creo que, evidentemente, Omar Fernández, que vemos ahí en los medios de comunicación, corrientes de opinión, y vemos en las redes sociales, gente cercana a la Fuerza del Pueblo, opinando en la dirección de que él sea candidato, yo creo que posiblemente el propio Omar Fernández pudiese estar detrás de todo esto. No se puede descartar esa posibilidad, porque inclusive las mismas encuestas más reputadas que se han publicado en los últimos meses en la República Dominicana plantean que resulta más viable para la Fuerza del Pueblo la posibilidad de que Omar sea el candidato presidencial y no Leonel Fernández, por lo que yo creo que las mismas circunstancias internas y los hechos políticos acontecidos en la región, donde vemos cómo los ciudadanos se están expresando favorablemente a la posibilidad de que sean políticos jóvenes con ideas frescas y rostros que representen cambio, lo que están siendo en estos momentos, ¿no?, favorecidos por ese voto de la gente, y muy posiblemente entonces pudiese manifestar también en la República Dominicana. ¿Qué va a pasar en la Fuerza del Pueblo? Yo creo que pudiese tener algún peso, ¿no?, el planteamiento de Félix Bautista en cuanto a que deberá necesariamente esto abocarse a esperar quién estaría marcando mayores números, si el presidente Fernández o Omar Fernández, lo que muy posiblemente yo considero pudiese facilitar a Omar Fernández ser el próximo candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo. Panorama FM 96.